Pero bueno, hablando de protección, voy a hablar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, 2 minutos. Ayer tratábamos de desmenuzar en Viva la Pepa con Sergio un poco ese discurso que dio en Mendoza en ocasión de este encuentro de magistrados el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Y hasta ahí nos pareció un discurso genial. Incluso decíamos, básico, ahí el recuerdo de las cosas que no debían olvidarse, pero con todo, en un momento de hecatombe donde las cosas están complicadas, el recuerdo de lo básico cumple una cierta función. Claro, hacia las 6 y pico de la tarde, 7 ya fuera del programa, sobre todo esta mañana, nos enteramos de otro movimiento que ocurrió no en la Corte, pero pareciera que con el aval de la Corte en la Cámara Federal en lo civil y comercial. Entonces aparecen estas declaraciones de Zaffaroni como el canto del tero, quiero decir, en un lado pone huevos y en otro lado canta. Acá aparecía Lorenzetti cantando en Mendoza y los huevos en Buenos Aires. ¿Y qué significaban los huevos en Buenos Aires? Una cámara federal que cambiaba la normativa vigente para la cobertura de vacancias para terminar nombrando un juez afín al gobierno. Un juez afín al gobierno, ¿no? Que parecía la única manera de terminar con esto que casi empezaba a tomar, si no lo tomó de hecho, el color de un conflicto de poderes, que es la intromisión todavía más profunda del Ejecutivo sobre el Judicial. Y lo que creo respecto de Zaffaroni, que decía lo que decía en Mendoza, pero habilitaba lo que habilitaba en Buenos Aires, creo que él entendió el mensaje del per saltum. Hemos dicho muchísimo del per saltum acá desde antes de ayer en adelante. Bueno, me parece que lo que terminó ocurriendo ayer era aquello para lo cual el mensaje del per saltum fue emitido. ¿Qué quiero decir? Mediante per saltum se iba a obligar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a emitir opinión respecto del caso Clarín. Para que esto no pasara, es decir, para no quedar él mismo y su corte en un lugar incorrecto, lo que se ideó fue, vía la Cámara, terminar poniendo al juez subrogante Alfonso para que probablemente termine de definir el asunto Clarín con una resolución favorable al gobierno. En todo caso, siempre quedarán los derechos a reclamaciones ulteriores vía apelación, pero la Corte por lo menos compró tiempo. Entonces, a eso llamaba lo del tero. Aparece un discurso muy fuerte sobre defensa de la institucionalidad, pero al mismo momento una movida de ingeniería judicial súper interesante que le saca a la Corte la inminencia de tener que resolver, que es lo mismo que decir la inminencia de tener que tomar posición sobre la laceración de un derecho individual como la propiedad, porque en definitiva es eso. Por eso, una de las conclusiones posibles es, a esa Corte Suprema de Justicia de la Nación no le interesan tanto los derechos y las libertades, más bien le interesa no tener que convalidar los avances sobre esos derechos y libertades expresamente. Entonces se corre, se sigue manteniendo en el lugar de la imparcialidad, pero esa lectura grosera de la imparcialidad como quien en realidad no tiene ocasión de expedirse, y deja que las instancias inferiores hagan su parte. Así que así están las cosas en el sistema judicial hoy, y quería tratar de deshacer un poco la belleza que comentábamos ayer de las palabras del presidente de la Corte Suprema, porque leídas a la luz de lo que después conocemos, el cambio en el mecanismo de nombramiento de los jueces, parecen no ser tan bellas. Además hay eso, un cambio de normas. Hoy estábamos charlando en Facebook, Twitter, eso en el ludo o en cualquier juego es mula, es trampa. Las normas podrán ser cambiadas para adelante. Justo en este caso cambian el criterio por el cual se cubren las vacancias. Me parece que eso debe llamar muchísimo la atención. Y por último, lo de siempre. La oposición avanzaba ayer en algo que también comentábamos como bueno y rotundo, un espaldarazo al Poder Judicial y sobre todo a los consejeros de la magistratura, y convocaba para el martes a sí misma
a la sede del Consejo, para apoyar a los consejeros opositores. Claro, mientras todo esto pasaba, la movida fundamental, la que tuvo entidad suficiente para cambiar el curso de las cosas, no pasaba en el Consejo de la Magistratura, tampoco pasaba en el Ambón de Mendoza, en realidad pasaba en la Cámara Federal Civil y Comercial. Entonces, una oposición otra vez desatenta, o una oposición que, tal vez, con buenas intenciones, hizo la partener del mago, que habla e impide que veamos los movimientos o los trucos del mago que después parecen magia, ¿no? Así que, nada, todo es funcional. Es un poco la conclusión del editorial de hoy, tal vez un poco pesimista, es esa. Todo es funcional. Es funcional la Corte Suprema, incluso con su presidente, al permitir este movimiento que se ejecutó utilizando a la Cámara, y funcional también la oposición, otra vez queriendo o sin querer, pero funcional.